Buenos días, hermanos, que el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde. Muchas gracias por estar una vez más en esta mañana buscando su bendita palabra, buscando que Dios nos hable, ¿verdad? Que Dios nos ministre en nuestro corazón. Qué tan importante es levantarnos de mañana con el anhelo y el deseo de poder estar con el Señor, porque el buscar su palabra nos acerca a Él, el amar la palabra, el estar pendiente en que Dios nos hable, hermano. Eso es algo que tiene una distinción en aquellos que tienen hambre, tienen sed, que tienen necesidad de Dios. Pero hay que entender, hermano, que las cosas de Dios hay que proponernos alcanzarlas. Y quiero hablarles un poquito. El Señor ha estado hablando en mi corazón, hablando un poquito, hermano, sobre la ofrenda del corazón. Eso así le puse el de título, la ofrenda del corazón. En veces, hermanos, decidimos o estamos todos los días ofreciéndole a Dios algo, comprometiéndonos, en veces hablando de más, hermano, porque no sabemos o el hombre no entiende lo que realmente a Dios le agrada. En veces decimos dando, Señor, te voy a dar, te voy a ofrecer, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Como si en veces, hermano, al Señor le agradara lo terrenal, o le agradara, hermano, la forma como el hombre cree toda su vida, hermano, a través de simples palabras. Sabe que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero el Señor dijo: en vano me honran con su boca, porque su corazón está muy lejos de mí. Pero estamos viviendo tiempos de mucho desconocimiento de lo que realmente al Señor le agrada. Pero sigue hablando, Él nos sigue hablando de tal manera, hermano, que Él busca en la vida del creyente, hermano, que el hombre dé buenos frutos, y por eso trabaja en su vida. Pero es importante entender que, hermano, que el hombre tiene que trabajar por el alimento. El hombre tiene que trabajar la tierra. Bendecimos a nuestro hermano Santiago Peter allá en Tepeji del Río. Dios me los bendiga. Los hermanos y hermanas que se conectan, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Donde quieran que esté, les mandamos un cordial saludo. Hermano, el hombre tiene que trabajar por el sustento diario, así como el hombre se levanta todos los días en la vida terrena, se levanta diario, preocupados, hermano, por las necesidades terrenales. Así también el Hijo de Dios se preocupa también por buscar las cosas espirituales. El hombre en su vida diaria, hermano, se encomienda a Dios. Mucho hombre menciona a un nombre de un Dios, otros rezan, otros hacen alguna invocación a un Dios, hermano, que no oye ni habla. Mucho creyente, hermano, estando en el Evangelio, ni se acuerda cuando se levanta, se despierta. No se acuerda de Dios. Solo lo que se acuerda es que necesita comer, necesita un alimento, pero no se acuerda de Dios. Quiero hablarles de la importancia, hermano, de la oración por las mañanas o a cada hora. Como lo hacía Daniel, aunque yo veo, hermano, que la escritura nos enseña que no eran 3 veces al día, sino que eran más, porque nosotros tenemos que estar orando, dicen las vigilias de la noche. Dios me bendiga a las hermanas, Julie, Lorena, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y tengo que hablarles un poquito, hermano, la importancia de estar orando en todo tiempo, en todo lugar, la importancia, hermano, de levantarnos por las mañanas y al abrir nuestra boca, hermano, en una oración para con el Padre. Vamos a hablarles un poquito, hermano, de los que trabajan en el reino y los que trabajan en la tierra, hermano, o lo terrenal. Que quizás algunos no se han dado cuenta, hermano, que las oraciones, cuando una persona ora, es un incienso aromático, es algo que llega agradable a Dios. Por eso las oraciones no llegan con palabras, sino llegan como un olor agradable al Padre. Dice que tiene que llegar a olor a Cristo, debe llegar como una fragancia, hermano, que realmente al Padre dice que es olor a vida.
Entonces, entender, hermano, que las oraciones son un incienso que se le ofrece al Padre en las mañanas, que se le ofrece cada vez, en todo momento, se le ofrece a Dios. Ese incienso, hermano, tiene que ver con la manera de agradarle, la manera de hacer las cosas para Él. De tal manera que la palabra incienso significa aroma, significa ofrecer. Incienso significa ofrecer. La importancia de darle algo a Dios por las mañanas. Aunque yo veo, hermano, que hay 7 tipos de ofrendas. En Deuteronomio 12 habla de las 7 tipos de ofrenda. Pero también yo veo una ofrenda, hermano, que es muy importante, que está por encima de las demás, que se debe de ofrecer cada mañana a la hora de levantarnos, como le dicen a Moisés, ¿verdad? Al acostarnos, a la hora de andar en el camino. Pero también las oraciones, hermanos, son juramentos o compromisos que hace el creyente sin darse cuenta delante de Dios. Y así mismo, hermano, nos habla al corazón y nos da una orden y nos da qué es lo que debemos de hacer, cuáles son nuestros compromisos delante de Él. Por eso quiero entender, hermano, que usted entienda que una oración es un incienso aromático, algo que es agradable al Padre, algo que Dios recibe, porque una de las cosas que hay que entender, hermano, es que Dios es espíritu y los que lo adoren deben hacer en espíritu y en verdad. Quiere decir que no hay nada terreno en el cual nosotros podamos ofrecerle a Dios, a menos, hermanos, que no sean en el espíritu. Tienen que ser situaciones espirituales, tenemos que ofrecérselo a manera de espiritual. O sea que presentarle a Dios algo que tenga que ver con lo terreno, hermano, tiene que ver con lo mundano, hermano, no lo va a recibir porque Él es espíritu y nosotros tenemos que ofrecer, hermano, ofrendas espirituales. Eso lo vamos a ver más adelante. Quiero hablarles un poquito sobre 2 tipos de hombre, hermano, que trabajan nada más, que uno trabaja para el reino y uno trabaja para la tierra. En Génesis 4:2, versículo 5, pero quiero hablarles la importancia de esa oración. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mire que Abel dice que era un pastor de ovejas y Caín un labrador de la tierra. Caín, hermano, dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, que sí que traía lo mejor. Y Abel trajo, dice, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Quiere decir que Caín trajo del fruto, pero dice lo mejor de la tierra. Y Abel trajo, hermano, ovejas, pero lo mejor de las ovejas. No trajo ovejas, sino trajo lo mejor de las ovejas. Quiere decir que lo mejor de las ovejas estaba por dentro. Lo mejor de la tierra, del fruto de la tierra, es que estaba también por dentro. Entonces, hermano, yo creo que cuando Caín y Abel, vuelvo a repetirles, la escritura dice en 1 de Pedro 2:4, dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para con Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Vea lo que dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces quiere decir, hermano, que para ofrecer a Dios, hermano, dice que darle una ofrenda a Dios, tenían que ser sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios, que Dios acepte. Por eso dice, hermano, que Dios no aceptó la ofrenda, esa ofrenda de Caín, pero aceptó la ofrenda de Abel. ¿Por qué, hermano? Porque la ofrenda de Abel, hermano, era un sacrificio espiritual. La ofrenda de Caín, hermano, era un sacrificio terreno. Quiere decir que no llevaba nada, no contenía nada espiritualmente. No había en él nada espiritual. No había nada que tenía que se relacionara con Dios.
Y ofrecer ese incienso, ofrecerlo de una manera en oración, porque esto se ofrece a manera de oración, hermano, porque es espiritual. Hermano, cuando Dios rechaza a un hombre, hermano, que no es agradable su ofrenda. ¿Por qué? Porque no lo está ofreciendo de una manera espiritual, sino una manera terrenal. Dice que ellos querían edificar una casa, hermano, a Dios, pero a manera de hombre y no a manera del espíritu. Entonces podemos entender, hermano, que lo primero delante de Dios, si queremos ofrecerle algo, no será a manera terrenal, sino a manera espiritual, para que puedan llegar a Él. Lo importante es no ofrecerlo, hermano, sino que nos aseguremos que la ofrenda que le estamos dando al Señor llegue a Él. Y una ofrenda, hermano, que yo veo que Caín y Abel ofrecen, o sea que las ofrendas hoy se dan a Dios, hermano, de una manera espiritual. Yo veo que ahora se ofrecen a través de las oraciones que son espirituales. Entonces, hermano, quiere decir que Caín ofreció lo mejor de la tierra, o terrenalmente. Quiere decir, hermano, que Caín ofreció, hermano, lo mejor de su carne. Caín ofreció lo mejor de su carne, hermano, pero Abel ofreció lo mejor de su corazón. Porque si algo, hermano, Dios le agrada es un corazón que tenga un corazón, hermano, conforme a su corazón. Nada que vaya, hermano, que venga del corazón, hermano, limpio, sabio, entregado, puro, hermano, Dios lo va a recibir. Porque a Él hay que darle las cosas a manera espiritual. Y usted sabe que la oración, hermano, abre las puertas del reino. Entonces quiere decir que, pero también las oraciones, hermano, abren las puertas al mundo espiritual. Por eso la oración es una llave. Abel ofreció lo mejor de las ovejas, hermano, y lo mejor de las ovejas era que dice que las ovejas estaban gordas. Esto representa, hermano, riquezas. Esto representa aceite. La gordura, hermano, es tipo de grasa o aceite. Y el aceite es tipo de una unción. O sea, quiere decir, hermano, que si algo Abel ofreció a Dios, esa manera de unción, esa manera de aceite, dice, esa manera, hermano, de una riqueza espiritual sobre su vida. Y cuando hablamos de una riqueza, hermano, estamos hablando que algo atesoraba en su corazón. Dice la escritura de que el bueno de su corazón saca el buen tesoro. Quiere decir, hermano, que si algo tenía en el corazón de Abel, hermano, era riqueza. Su corazón estaba rebosando de riqueza. Pero miren que si algo ofrecía, dice que lo que ofrecía Abel, hermano, era lo mejor. Dice que lo más gordo de las ovejas. No ofrecía las ovejas, sino que él veía, hermano, que lo más importante es que las ovejas estaban gordas. Quiere decir que ofrecía lo mejor. ¿Por qué, hermano? Porque lo hacía a manera de aceite. La gordura, hermano, tiene que ver con el aceite, tiene que ver, hermano, con la grasa, tiene que ver, hermano, con la unción. Entonces quiere decir que él ofrecía lo mejor como oveja. Él se ofrecía como lo mejor como oveja. Hermano, ¿por qué? Porque en su corazón de Abel, hermano, había riquezas de Dios, había deleite en Dios, había satisfacción en Dios. ¿Y cómo lo ofrecía, hermano? A manera de oración. Ofrecía lo mejor de su corazón, hermano. Palabras que agradaban al Padre. Yo no sé cómo tú oras, cómo es que te levantas a orar. Y en veces entender que todas las mañanas nos tenemos que levantar, hermano, a trabajar. Pero qué tan importante es levantarnos a trabajar, hermano, como Abel, ofreciendo riquezas en su vida a manera de un hombre que se comporta como una oveja. Ser gordo, hermano, es la parte más rica de las ovejas. Y la parte más rica de la oveja, hermano, está en su vida personal, en su vida con su relación con Dios.
Esto quiere decir, hermano, que Caín ofrecía a Dios a manera de hombre, no a manera de oveja. Porque la oveja, hermano, es un hombre espiritual, pero a manera de hombre es un hombre terrenal. Entonces yo veo, hermano, que la parte más rica de la vida de un creyente es ofrecer las cosas a maneras de oveja. Esto quiere decir, hermano, que Abel era una oveja, hermano, y Caín era un hombre. Para que nuestro pastor, hermano, que nos mire y nos comportemos como ovejas y no como hombres. Yo no sé cómo oras, hermano, pero si tú te levantas a orar de la mañana y ofreces a Dios, hermano, no sé cómo es tu oración, si a maneras de hombre o a manera de oveja. Qué rico es orar a manera de oveja, porque la oveja clama, hermano, como agua, ¿verdad? Como el siervo que clama, como aguas, buscando esas aguas saciarse. Dice, como el buen pastor, hermano, que nos llevará a verdes pastos. Pero quiero que entienda usted, dice que Abel, hermano, ofreció lo mejor de las ovejas, lo gordo. Y la palabra gordo, ser gordo, significa leche. Y significa la palabra. La leche espiritual es la palabra. La palabra leche, hermano, en el hebreo significa ser gordo, significa gordura, significa escogido, significa grosor, significa lo mejor. Quiere decir entonces, hermano, que si algo que ofrecía Abel, hermano, lo gordo, era lo mejor de la palabra. ¿Qué tenía? ¿En qué rebosaba Abel? En que en su corazón había la palabra. Rebosaba, hermano, porque tenía una riqueza de parte de Dios. ¿Qué es lo que lo hacía gordo, qué lo hacía robusto, hermano, Abel? Era que en él había, hermano, la bendita palabra de Dios. Por eso la palabra Abel significa pastor de ovejas. Quiere decir que, hermano, él se comportaba como una oveja. Él actuaba como un hombre, hermano, que guiaba su vida. Él guiaba su vida. Quiere decir que Abel guiaba su vida, hermano, hacia lo mejor. ¿Cuál es lo mejor? Hacia la bendita palabra de Dios. Por eso él había riquezas en su corazón. Por eso cuando él llegaba y ofrecía a Dios, ofrecía, hermano, esa ofrenda, lo mejor de la oveja. Quiere decir que lo que ofrecía a él, hermano, lo mejor de él era la obediencia a Dios. Cada vez que él oraba, hermano, ofrecía lo mejor de la obediencia a Dios. Él llegaba, hermano, no a impresionar a Dios. Él llegaba, hermano, a ofrecerse, hermano, a ser obediente a la palabra. Yo no sé cómo tú oras, pero si tú vas a ofrecer lo mejor de una oveja, lo mejor del aceite, lo mejor, quiere decir que tienes que ofrecer lo mejor de tu obediencia a Dios. Por eso uno cuando se levanta debe de decirle: Padre, Señor, esta mañana voy a agradarte, voy a serte fiel, voy a honrarte, voy a darte a conocer, voy a andar en tus caminos, me voy a apartar de lo malo, voy a hacer lo que tú me pidas, voy a hacer, Señor, que tú, ¿verdad?, te agrades de mí. Esas son las oraciones que hacía Abel, porque ofrecía lo mejor de la palabra. Y lo mejor de la palabra, hermano, es la obediencia, es el temor, es la sabiduría. Porque eso es lo que enriquece la vida de un creyente, eso es lo que lo hace ser gordo, hermano. Y cuando hablamos de gordo, está hablando de la riqueza, está hablando del aceite, está hablando de la unción, está hablando del conocimiento, hermano. Yo no sé cómo oras, pero Abel, hermano, cuando Caín se levantaba, hermano, dice que la palabra Caín significa labrador de la tierra. Labrador, y esta palabra labrador significa trabajar, servir, arar, cultivar, esclavizar, adorar. Caín adoraba las riquezas. Y la palabra también significa honrar. Quiere decir que honrar. Caín honraba a los hombres. Porque la unción, hermano, la unción que reposaba sobre Abel, era una unción, porque la unción sirve para honrar a Dios.
La unción sirve para honrar a Dios, hermano. Cuando está en la vida la unción, el aceite está en la vida de un creyente, entonces, hermano, este hombre, esta oveja, es un hombre que se dedica a honrar a Dios. Por eso, hermano, cuando Abel ofrecía lo mejor de sí, lo mejor de sí era honrar a Dios. Él se proponía honrar a Dios, le decía: Padre, ayúdame, voy a honrarte, un día voy a santificarme, voy a obedecerte, voy a andar en temor, voy a andar en fidelidad, voy a hacer lo que tú me pidas, voy a hacer que se hable bien de ti, voy a cuidar mi testimonio, voy a cuidar mi forma de hablar, Eso es lo que ofrecía diario en sus oraciones, hermano Abel. ¿Por qué? Porque ofrecía lo mejor de su corazón, porque en él estaba la grosura. La unción sirve para honrar a Dios, hermano. Caín, hermano, es figura de un creyente y de pastores, hermano, que honran más a los hombres que a Dios. Se dedicaron a buscar lo terrenal y buscaron lo que produce la tierra y no lo que produce la cosecha para Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe que los fariseos, dice, esto tenían en sus vidas. En Lucas 20:47, ahí dice que guardados de los escribas que les gusta andar con largas ropas y amaban las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y dice, por pretexto hacen largas oraciones, pues estos recibirán mayor condenación. Estamos hablando de la oración, hermano. Quiere decir que a ellos les gustaba los halagos, a ellos les gustaba quedar bien con los demás, a ellos les gustaba, hermano, recibir esos aplausos, les gustaba la fama. ¿Por qué? Porque buscaba lo terrenal. Ahí mismo en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, estimulará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les digo, vosotros los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, por lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Que dice que ellos se justificaban, honraban más a los hombres que a Dios. Entonces estos honraban más. Caín, hermano, le gustaba honrar más a los hombres que a Dios. Por eso la persona que no tiene la unción, hermano, que no tiene el aceite, que no tiene la grosura, que no tiene, hermano, que no se comporta como oveja. La oveja es un sinónimo, hermano, de un hombre espiritual. El hombre que no se comporta como oveja, el creyente que no se comporta como oveja, no honra a Dios, hermano, porque la unción no está sobre él, porque no tiene riqueza, no tiene esa grosura, no tiene esa gordura en su vida. Por eso vemos, hermano, dice, estos hombres honraban más a los hombres que a Dios. Porque honrar a Dios, hermano, es amarlo a Él. Y ellos amaban lo terreno. ¿Por qué? Porque cultivaban, hermano, Caín cultivaba lo mejor de la tierra. ¿Y cuál es lo mejor de la tierra? Cultivaba las amistades. Cultivaban, hermanos, las riquezas. Cultivaban el amor al dinero, cultivaban sus relaciones con el mundo, siempre estaban sembrando sobre eso de tal manera que eso no les faltara en sus vidas. En lugar, hermano, que sembraran en el reino, hermano, porque las cosas del reino solo brotará, solo producirá cosas espirituales, pero lo terrenal producirá y dará fruto, hermano, cosechas terrenales. Hay gente que piensa sembrar en lo terrenal para cosechar en lo espiritual y no es así. Quieren quedar bien con los hombres que con Dios, hermanos, por cuanto no dispuso su corazón a honrar a Dios. Que algo que ofrecía a Caín, hermano, era lo mejor de la tierra, que es que él cultivaba las amistades, cultivaba el dinero, cultivaba las relaciones, cultivaba, hermano, todas esas convivencias, porque le gustaban, hermano, los halagos. Yo no sé cómo te levantas tú a orar. Yo no sé cómo te levantas a pedir. Pero vean lo que dice en Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís,
¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice, en que ofreciste sobre el altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Qué es lo que presentaba entonces, hermano? ¿Qué es lo que presentaba Abel, hermano? Honraba al Padre. ¿Cómo se honra al Padre? Quiere decir que, hermano, que Caín ofrecía una oración a manera de hombre. Hermano, es aquella que en la cual la oveja no se comporta como un hijo de Dios. Por eso es lo que está diciendo, cuántas veces tenemos que presentarnos delante de Dios Padre, hermano, y en vez de lo deshonramos. ¿Por qué? Porque acá dice, ¿en qué te hemos deshonrado? En que han despreciado mi mesa. Dice, quiere decir que, hermano, que a ellos los que les servía a Dios, hermano, para ellos no les causaba satisfacción, no les causaba una delicia, no les causaba una riqueza. ¿Por qué, hermano? Porque hay hombres que ofrecen oraciones a Dios, hermano. Se levantan a orar, pero no ofrecen honrar a Dios. No ofrecen temor a Dios. No ofrecen volver a la palabra. No ofrecen, hermano, realmente tomarle el valor a la palabra. ¿Por qué su oración de Caín no fue recibida? Porque él menospreciaba la palabra. Él no honraba al Padre como hijo. Se comportaba como un desconocido. Cuando estaba fuera, en la calle, hermano, él no le importaba honrar a Dios. Por lo tanto, sus oraciones no eran escuchadas. Todo lo que ofrecía no lo recibía el Padre. ¿Por qué razón, hermano? Se levantaba, quizás oraba, pero una de las cosas que tenemos que tener importante nosotros, hermanos, es que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas. No es que lo oremos y ya estuvo ahí, ya Dios nos escuchó. No, hermano, no es así. Esto quiere decir que una de las cosas dice, ¿en qué te hemos deshonrado? Es que ustedes desprecian mi palabra. Por eso dice que, hermano, que ellos menospreciaban la palabra, deshonraron no teniendo hambre por la palabra. Por eso a Abel le causaba satisfacción la palabra en su vida, porque honraba a Dios, hermano. Todo lo que venía de Dios le causaba, hermano, satisfacción, le causaba llenura, le causaba plenitud, le causaba delicia. Era una riqueza para él disfrutar la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque en veces la gente no hace caso a las predicaciones, no hace caso a los predicadores. Mira, hermano, la gente, estamos predicando, los pastores están hablándole, hermano, es cuando más abundancia de palabra hay. Pregúntate, hermano, ¿cuántas veces te dedicas realmente a decirle, Padre, dame una palabra, tengo hambre, tengo sed de ti? Y en vez de nos ponemos a orar y el hombre vive menospreciando su palabra, lo que menos quiere oír es una predicación, lo que menos quiere oír es un predicador, lo que menos quiere oír es su bendita palabra. Pues es la oveja, hermano, está acostumbrada a buscar lo bueno, está acostumbrada a buscar la palabra, hermano, porque esa es su delicia, esa es su riqueza. Una oveja gorda es aquel que tiene la unción, que tiene el aceite, aquel que está aprendiendo, siente, porque la unción enseña, hermano. El Padre, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Pues si somos ovejas tenemos que tener cuidado, hermano, porque Abel, hermano, Abel se comportaba como un hijo de Dios. El Padre manda alimentar a las ovejas y ellas menosprecian sus alimentos, hermano, que es su palabra. Dios va a alimentar como la palabra es espiritual, tiene que ir aplicado a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros somos ovejas, hermano. Y Dios, cuando envía su palabra, hermano, su alimento, lo envía a las ovejas, no al hombre, hermano, porque el hombre come alimento terreno, no come alimento espiritual. Esto quiere decir, hermano, que la comida de Caín no era celestial, sino terrenal. Quiere decir que porque nuestras palabras son alimentos, nuestras palabras son alimentos.
Entonces quiere decir, hermano, que para que ver que puede haber cosecha, por eso que dice que Caín era labrador de la tierra, que si algo se dedicaba a Caín y Abel era trabajar la tierra, pero nada más que Caín, hermano, trabajaba la tierra terrenal y Abel trabajaba la tierra del reino de Dios. Esto quiere decir, hermano, que para haber cosecha, primero hay que sembrar semillas según su género o según el fruto que uno desea. Jesús, hermano, la palabra Jesús significa la palabra. La palabra significa semilla. La palabra semilla significa fruto. Y la palabra fruto significa oveja. ¿Qué es lo que sembraba entonces, hermano? ¿Qué recibía entonces, hermano, Abel? La palabra de Dios, recibía al Cristo, él amaba al Cristo, él estaba con el Cristo, hermano. Él producía frutos agradables. Quiere decir que Abel, hermano, caminaba como caminaba el Señor. Si algo se cuidaba, hermano, quieres que Dios te escuche, revisa tu caminar, hermano, cómo estás caminando. ¿Quieres que Dios escuche tu oración? ¿Quieres que Dios, hermano, cambie la manera de caminar? Cambia la manera de buscar a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Abel ofrecía lo mejor de las ovejas, lo mejor de su corazón, la grosura. Y lo mejor de las ovejas no está hablando de las ovejas, sino lo mejor de las ovejas. Quiere decir que él ofrecía la grosura, lo delicioso, la unción. Todos los días venía ofreciendo algo a Dios. Dice que desde que se levantaba le ofrecía obediencia, le ofrecía honrarlo, comportarse como hijo. Hermano, esto quiere decir que Caín y Abel se levantaban a trabajar todos los días. Y luego de que trabajaban, hermano, traían su fruto, su ofrenda a Dios. La palabra ofrenda, hermano, significa dividir en porciones, significa alimento. ¿Qué ofrecían a Dios, hermano? Alimento. La palabra Caín, aquí mira, está interesante esto. La palabra Caín, hermano, significa trabajador. Pero la palabra Abel viene de una raíz que se llama Hebel, significa soplo o aliento. Pero mira, hermano, significa hijo. Quiere decir entonces, hermanos, que Caín ofrecía manera de trabajador, trabajaba, hermano, trabajaba la tierra. Pero ¿cómo trabajaba la vida de Abel? ¿Cómo trabajaba la tierra? Abel trabajaba la tierra a manera de hijo de Dios, a manera de oveja. Entonces quiere decir entonces, hermano, que nosotros tenemos que tener comportamientos de hijos, no comportamientos de un hombre terrenal, una persona que no se comporta y que da testimonio de la verdad. Esto nos enseña la importancia de presentarnos delante de Dios como hijos. Por eso a Dios no hay que decirle, hoy Dios, hay que decirle Padre. Porque mi Señor Jesús, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar al Padre, Él dijo en Lucas 11:2, dijo, enséñanos a orar al Padre. Dijo, ¿cómo van a orar? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Si algo que empezaron a hablar ellos es decirle, Padre nuestro que está, quiere decir que cuando tú vayas a orar tienes que presentarte como hijo, no como hombre. ¿Cómo se comporta? Entonces por eso digo, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Dice, está diciendo, ¿por qué no te comportas como un hijo de Dios? Esto nos enseña la importancia de presentarnos como hijos, que lo que hace que el Padre le agrade, hermano, en sus palabras. Por eso un hijo es obediente, hermano. Un hijo que ama la palabra, que es temeroso a sus mandatos y que honra a sus pastores, que honra la palabra, honra, hermano, las cosas de Dios. Eso es importante entenderlo, hermano, que si algo ofrecía Caín, que algo ofrecía Abel, es que eran dos hombres que se levantaban a orar en la mañana. Uno hablaba como hombre, el otro hablaba como oveja. Ofrecía a Abel, ofrecía lo mejor, hermano, de su corazón, que era la grosura, la riqueza, el deleite, el temor, la obediencia, la honra, la alabanza, el servicio, toda su dedicación a Dios. Pero Abel, hermano, llegaba solamente a pedir cosas terrenales, cosas para su vida, hermano, muy superficial en sus oraciones, porque en él no había temor de Dios, porque vivía menospreciando la palabra, rechazaba, hermano, los cultos, menospreciaba a los pastores. Él estaba en contra, hermano. Por eso tú, oveja,
tú debes de comportarte como una oveja temerosa, una persona que ama la palabra, que ama las predicaciones, que ama a sus pastores, que aman la obra de Dios, que aman las cosas de Dios, que se deleitan en las cosas de Dios. A ese Dios se escucha. Pero que es importante entender, hermano, que lo que ellos ofrecían a Dios, hermano, era su trabajo, el fruto de su trabajo. Ellos ofrecían el fruto de su trabajo. Quiere decir, hermano, que Caín y Abel, lo vuelvo a repetir, ofrecían el fruto de su trabajo. Quiere decir que lo que buscaban, dice, es cuando oremos, es que lo honraremos a Él, proponernos en el corazón honrarlo a Él y no menospreciar su palabra, dando a conocerlo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, estaremos trabajando no a manera de hombre, sino a manera de hijo. Esto quiere decir, hermano, que el que busca, el que trabaja, hermano, en Dios, primero hay que trabajar y luego ofrecer, buscando lo de arriba y lo de abajo. Y no lo de abajo, hermano, puesto solo porque lo de abajo viene por añadidura, hermano, como lo hizo el hijo pródigo. Sabe que en Lucas 15, mire, es importante que pase este mensaje. Lucas 15, 17, miren lo que pasó con el hijo pródigo. Cuando él volvió, experimentó el trabajo de lo terreno, hermano, y él volvió a casa a trabajar en el reino de Dios. Mira, aquí vemos un hijo de Dios que fue a experimentar que se siente trabajar en lo terrenal, hermano, a manera de hombre. Por eso cuando él regresó, hermano, regresó a manera de hijo. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire, y luego que dice: hazme uno de tus jornaleros. La palabra jornalero significa uno que recibe salario o pago por su servicio. Entonces, este hijo, ¿a qué volvió al reino, hermano? A disfrutar del reino, o llegó a trabajar al reino. Quiere decir que, hermano, que en el reino a que llegamos nosotros, hermano, a trabajarlo, a producir lo que produce el reino, hermano. Llegamos a sembrar, a trabajar la tierra de tal manera que vivamos nosotros de lo que trabajamos. Y de lo que vamos a producir es lo que le vamos a entregar a Dios. Pero para entregar frutos agradables, sacrificios espirituales, dar ofrendas espirituales, solamente lo va a recibir si nosotros trabajamos en el reino de Dios, si amamos su palabra, si lo honramos. Si usted siembra honra, ¿qué es lo que va a recibir? Honra. Si usted siembra fidelidad, ¿qué es lo que va a recibir? Fidelidad. Pero si usted siembra temor, ¿qué es lo que va a recibir? Temor de Dios. Si usted siembra buscando la sabiduría, sabiduría va a recibir. Si usted busca, hermano, la riqueza de allá, es lo que va a usted a recibir. Todo lo que usted siembra en el reino lo está sembrando para ti, porque es lo que vas a recibir. De eso vas a vivir, de eso vas a comer, de eso es lo que te levantas tú a trabajar. Por eso cuando uno ora, hermano, cuando uno se levanta diario a orar, en realidad espiritualmente te estás levantando a trabajar. Te estás levantando a trabajar. Cuando tú te levantas a orar y tú decides honrar, sembrar en lo reino, en lo espiritual, hacer las cosas espiritualmente, entonces esa ofrenda de honrarlo, esa ofrenda, el fruto de honrarlo, el fruto de temerle, el fruto de amar su palabra, el fruto de buscarlo a Él, de servirle a Él, es lo que a Dios le agrada. Hermano, por eso yo veo que el hijo, hermano, regresó a trabajar en el reino y recibió lo que le corresponde. ¿Qué fue lo que le pagaron a él? ¿Con qué le pagaron al hijo pródigo? Él fue a trabajar al reino, pero recibió como pago comida y bebida. ¿Por qué, hermano? Porque si algo pareció el hijo pródigo cuando estaba afuera, era por la comida. Pero cuando llegó él a trabajar al reino de Dios, él se ganó su comida, se ganó su bebida. Él se ganó, hermano, ese fue su pago de él. Si algo lo hizo volver al reino de Dios, hermano, es que le faltaba el alimento del reino.
Después decía, ¿cuál es el alimento del reino? El deseo de honrar al Padre, no despreciando su palabra y realmente ser un hijo de Dios. ¿Cuál era su alimento? El deseo de honrar al Padre, el deseo de no menospreciar su palabra, el deseo de realmente de convertirse en un hijo de Dios. Por eso en Juan 6:26 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habiste las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Ahora vea lo que dice en el 27. Trabajar no por la comida. Caín trabajaba por la comida terrena, sino por la comida que a vida eterna permanece. Está hablando de una comida espiritual, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios su Padre. Entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que he enviado. Entonces quiere decir hermano, que creamos a su palabra, que no menospreciemos al Hijo de Dios, porque acá dice, trabajar entonces por la comida. ¿Por qué regresó el Hijo pródigo al reino, hermano? Él regresó a trabajar por la comida. Él ya tenía las cosas, pero él llegó a trabajar, hermano. Las oraciones nos hacen trabajar. Las oraciones es una forma de trabajar para el reino, porque nuestras oraciones nos comprometen a hacer algo por el Señor. Es como decirle, Padre, hoy voy a cambiar. Y entonces empiezas a trabajar tú por ese cambio. Y ese trabajo, ese esfuerzo por hacer las cosas bien, es lo que a Dios le agrada. Ese es un fruto, hermano, que a Dios le agrada. ¿Cuál es la ofrenda del corazón? El honrarlo a Él. Algo que se propuso Abel, honrar a Dios en su corazón todos los días. Cuando oraba, le decía, Señor, hoy te voy a honrar. Ya sembró en el reino, hermano. Y sobre eso trabajaba. Por eso la palabra trabajar. Trabajar significa ocupación, estar dedicado, significa practicar, significa acción, significa esfuerzo. Que está diciendo entonces, hermano, que quien no se ocupa de las cosas de Dios, de poner en práctica su palabra, de dedicarle su servicio al Señor, de dar todo tu esfuerzo, de dar tu tiempo, está trabajando para lo terrenal. Pero quien haga, hermana, lo contrario, quien se ocupe de las cosas de Dios, quien practique su palabra, que se dedique a servirle a Dios, el que dé su esfuerzo, dé su vida, entonces está trabajando para el reino de Dios. ¿Y qué es lo que va a recibir de pago, hermano? La satisfacción, la llenura, la plenitud, que Dios le dará su alimento a tiempo. Hermano, por eso yo veo, hermano, la importancia de que trabajes para el reino. ¿Qué te puede hacer falta si Dios está contigo? Tú le pides a Dios que te vaya, a lo mejor te levantas a decir, Señor, protégeme, me levanto, te pido que me guardes, te pido, Señor, que cuides mi casa, que cuides mis hijos, que cuides mi negocio, que cuides todo lo que hago. Te pido, Dios, que en tus manos estoy. Ok, hermano, pero esa es una oración terrena, esa es una oración de hombre. ¿Qué le ofreces a Dios tú? Dice la Escritura que Job era un hombre temeroso, apartado del mal, era justo, y Dios tenía protegida su vida, protegía cercado todo lo que le correspondía a Job. ¿Por qué? Porque Job buscar agradar al Padre, honrar al Padre, dar testimonio del Padre, que es diferente decirle, Padre, hoy voy a agradarte, hoy voy a serte fiel, hoy voy a andar en tu palabra, no voy a menospreciar, ya no voy a menospreciar tu palabra, ya no voy a rechazar, ya no voy a oponerme a los ministros, ahora voy a andar en obediencia. Eso es esa es la oración que a Dios le agrada. El que te propongas hacer lo que a Dios lo pongas tú como hijo de Dios por delante de ti, hermano. Entonces a Dios se va a agradar. Se va a agradar, hermano, no de lo que le impresiona, sino que lo pones a Él en primer lugar. Qué hermoso es que te levantes y le digas, Señor, te ofrezco hoy honra, te ofrezco hoy temor, te ofrezco hoy fidelidad, te ofrezco andar en tu camino, te ofrezco de obediencia, te ofrezco andar a hacer lo que a ti te agrada.
Esa sí era la ofrenda de Abel, hermano, pero Caín se levantaba como hombre, hermano, a pedir, a buscar los halagos, a buscar quedar bien con los hombres, a buscar haciendo lo que a él le parecía, y se levantaba a orar bueno, pero Dios no se agradó de él. Dios no se agradó de su oración. Lo que le ofrecía era superficial, era terreno, era manera de hombre. Pero Caín y Abel, hermanos, trabajaban los dos. Trabajaban los dos, hermanos, pero uno trabajaba para el reino y otro trabajaba para sí mismo. Porque él dice, la escritura dice en Lucas 10:2-8, dice: y decía las mías muchas, mas los obreros son pocos. Rogar al Señor de las mías que envíe obreros a sus mías. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice: he aquí yo envío como corderos en medio de lobos, no llevé la bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir: paz sea esta casa, y allí hubiera algún hijo de paz, entrar en vuestra paz reposará sobre él, y si no, volverá a nosotros, y posad en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Dice: no os paséis de casa en casa. Ahora, y en cualquier ciudad donde entré, dice: reciban comer lo que pongáis adelante. Quiere decir, hermano, que el salario de un obrero, el que trabaja en el reino de Dios, mira, hermano, el que trabaja en el reino de Dios, no le va a hacer falta nada. Dios lo va a ayudar, lo va a ayudar, va a meter las manos por él. Levántate a trabajar por el Señor. Y el que se levanta a trabajar es aquel que dice, se levanta en sus oraciones: Señor, hoy te voy a honrar, hoy voy a serte fiel. Y tú vas a trabajar conforme a lo que has dicho, tus oraciones le has dicho a él. Si tú le dijiste: hoy te voy a honrar, entonces tú vas a trabajar sobre esas palabras. Si tú le dijiste: tú voy a serte fiel, tú vas a trabajar por esas palabras. Tú vas a decir: yo voy a, Señor, agradarte. Tú vas a agradar por esas palabras. Yo voy a buscarte. Tú vas a trabajar por esas palabras. Tú vas a decirle: yo voy a, Señor, voy a amarme, voy a portar diferente con los hermanos. Tú vas a trabajar por esas palabras. Si le dices: Señor, yo voy a cambiar mi carácter para agradarte, tú vas a trabajar para que agradarlo con eso, hermano. Así era la ofrenda de Abel, porque lo ofrecía manera de oveja, lo ofrecía manera de hijo. ¿Por qué? Porque en él había la unción de Dios, en él había el aceite, en él había la grosura, la delicia, la riqueza de Dios estaban en él, porque Abel se deleitaba en Dios, se deleitaba en la palabra. Y si algo que anhelaba Abel, hermano, era agradar al Padre desde que se levantaba hasta que se acostaba. Y Dios miraba su esfuerzo, y Dios lo miraba y le recompensaba con lo mejor del reino. Porque el que trabaja en sus palabras, ¿qué trabajaba Abel? Abel trabajaba en lo que le prometía a Dios. Abel trabajaba en lo que decían sus palabras para con Dios, porque son cosas espirituales. El que trabaja en el reino, hermano, no le hace falta nada en lo terreno, pues ha decidido honrar a Dios de corazón. Pero acá dice que son pocos aquellos que trabajan para el reino de Dios. ¿Cómo trabajas tú para el reino de Dios? Proponte a honrarlo, proponte a serle fiel, proponte a servirle, proponte a deleitarte, proponte a gozarte, proponte a disfrutar las cosas de Dios, proponte a cambiar, a hacer las cosas que al reino le agradan, hermano. Por eso también dice en Mateo 10:9, dice que el obrero es digno de su alimento. La palabra obrero significa acción, significa hecho. Es alguien que decide honrar al Padre con su vida, andando en él. Cuando alguien es alimentado, hermano, trae a su vida satisfacción y delicia. Deja que los hijos se sacien primero, dice Marcos 7:27. La palabra saciar significa, hermano, forraje, significa pasto, significa hierba. Entonces quiere decir que ¿qué es lo que recibía esa oveja llamada Abel? Recibía pasto, recibía la buena palabra, recibía la hierba verde. Por eso Dios alimenta a las ovejas, hermano. ¿Por qué razón alimenta Dios bien a las ovejas? ¿Por qué nuestro pastor, el Cristo,
Da buena alimentación a las ovejas para que en ellos haya la grosura, para que en ellos haya el aceite, para que en ellos haya la unción, para que eso es lo que ofrezcamos nosotros al Señor todos los días, una manera de honrarlo, una manera de andarle fiel, una manera de andar en sus caminos, de una manera de afirmarlo, de una manera de amar su palabra, una manera de andar en el temor de Dios, andar en santidad. ¿Por qué, hermano? Porque esa era la ofrenda de Abel. Honrar a Dios, hermano, serle fiel. Porque Dios, cuando una oveja está haciendo, ama la palabra, va a producir aceite, va a producir riquezas, va a producir, hermano, esa unción en su vida que hará que honre a Dios donde quiera que esté. ¿Cuál es la verdadera oración, hermano? Aquel que se propone honrar a Dios, aquel que se propone hacer las cosas agradables al Padre, aquel que trabaja. Por eso yo veo que aquí la oración es trabajar en el reino de Dios. Hay quienes trabajan en el reino de Dios y hay quienes trabajan en lo terrenal, o sea, en su vida. Por eso yo veo, hermano, que Dios, el Cristo nos está pastoreando a verdes pastos, dando de comer a aquellos que trabajan en el reino. Mira, si tú trabajas para el reino, hermano, tú trabajas para Dios, tú trabajas. ¿Cómo trabajo? Dirás, pero pastor, ¿cómo trabajo yo en el reino? Mira, sírvele a Dios, teme a Dios, obedece a Dios, ama su palabra, serle fiel, guárdate para el Señor, conságrate para el Señor. Deleítate, disfruta, porque esa es las oraciones de Abel. Esa era la vida que se levantaba Abel y Caín a trabajar todos los días, para que Dios, hermano, proveera todo lo que ellos decían de su boca. ¿Por qué, hermano? Porque eso era una ofrenda agradable a Dios. Si algo, la ofrenda es un incienso, la ofrenda es algo que debe de salir de la boca, la unción es algo que Dios, pero para que lo recibamos, hermano, debe de haber una acción. Para que el Padre lo reciba, debe de haber una acción, debe de haber una obra, debe de hacer que en realidad se cumpla lo que estamos diciendo. No sé cómo son tus oraciones en las mañanas, o qué tipo de oraciones son, o a manera de hombre, o a manera de Dios. Porque Dios, hermano, le agrada que un hombre trabaje para el reino. Tú tienes que trabajar como lo hacía Abel y ofrecérselo a Dios. Dile, Señor, te ofrezco esto en mi corazón, quiero honrarte, quiero serte fiel, quiero ser obediente, quiero que todos vean en mi vida el testimonio de que soy un hijo tuyo, que soy alguien que te teme, soy alguien que quiero poner en alto tu nombre. Dirá el Padre, esto sí lo recibo, porque ese es un fruto del reino, es producto de un buen alimento, es producto de la buena palabra, es producto de lo que yo lo he alimentado, porque se comporta como una oveja. Oh, hermano, tienes que ser alguien que realmente, cuando ores, date cuenta de tus palabras. Si pides en lo terrenal o pides en lo espiritual. La ofrenda del corazón, le he puesto así, hermano, porque la ofrenda es dar honra a Dios. Salmo 29, terminé. Tributar a Jehová, oh hijos de los poderosos, dar a Jehová la gloria y el poder. Dar a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Entonces quiere decir, hermano, que si algo tenemos que honrar a Dios, tributar es darle a Dios y darle a Dios esa honra debida a su nombre, darle a Dios ese honor debido a su grandeza. Por eso Él dijo, si soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Y aquellos digo, es que nosotros te honramos, no, ustedes no me honran, dijo el Señor. Ustedes me deshonran, dijo en Malaquías. Ustedes me deshonran porque no les interesa mi palabra,
no les interesa la obediencia, no les interesa honrarme, no les interesa temerme, no les interesa. Ustedes buscan su propia honra, buscan el favor de los hombres, buscan quedar bien, gustan las amistades, buscan quedar bien con el Señor. Hermano, luchemos porque cuando oremos, procúrate si es a manera de Abel o a manera de Caín. El hombre que tiene unción en su vida es aquel que da propuso en su corazón desde que se levanta hasta que anochece, todos los días honrar al Señor. Una ofrenda que honra y ponga en alto, porque tú eres un hijo de Dios, no eres un hombre común, tú eres un hijo de Dios que fue levantado para trabajar en el reino. Trabaja en el reino, hermano, hoy. Levántate a trabajar en el reino. Produce sacrificios espirituales, produce frutos espirituales para agradar al Padre. Dios es espíritu y hay que agradarle en espíritu y hay que hacer las cosas en espíritu, y lo que ofrecemos a Él son ofrendas espirituales. Dios te bendiga, hermano, en esta mañana. Levántate y trabaja en el reino. Proponte en tu corazón honrar al Señor, serle fiel, temeroso, apartarte del mal, consagrarte, santificarte, amar su palabra, servirle a Él, darle alabanza, hermano, darle ofrenda, darle lo que a Él le agrada. Eso, y entonces estarás recibiendo de parte de Dios la grosura, hermano, la riqueza de Dios en tu vida. Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar, Dios siempre estará contigo, Dios te va a proveer tú las cosas necesarias por cuanto eres una oveja de su prado, por cuanto eres un hijo de Dios. Dios nunca desamparará a los hijos, Dios nunca avergonzará a los hijos, Dios nunca va a deshonrar a los hijos, por cuanto ellos pusieron su esperanza en Él. Por eso acércate a Él como un hijo, no lo veas como un Dios, velo como un hijo. Dile: Padre, voy a agradarte. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Les mandamos un saludo a aquellos que se conectaron: Ulises Magrego, Laura Demón, Yuli Mangrego, todos los hermanos que han estado pendientes. Dios me los bendiga. Les pedimos que compartan esa palabra con sus amistades, denle like a la página en Dios Habla Hoy, GMP Yucatán. Estamos también en YouTube, hermano, como Iglesia de Cristo Dios Habla Hoy, GMP Yucatán, y ahí prontamente estaremos enviando otras canciones, hermano, poniéndolos, y pedimos que nos ayuden a compartirlo, que esto llegue para todos. Envíen sus comentarios, sus oraciones, y estaremos pendientes de ustedes. También les pedimos, hermano, que a todo el que no tenga dónde congregarse, les esperamos, hermano, mañana, hermano, en Cerrito, allá Canacín, Yucatán, hermano, allá a partir de las 6 de la tarde, hermano, el culto general, y el domingo a las 10 de la mañana. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por su atención. Bendiciones, queridos hermanos. Bye.